preparado para recibir la palabra y es nuestro presbítero como pastor anfitrión de esta hermosa fiesta quien presentará al expositor de la palabra. Mi pastor Arturo. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea nuestro Dios eternamente y para siempre. Tremenda bendición que nos está regalando el Señor. De antemano le saludo y le agradezco también la alabanza cantada por el hermano Emanuel Sánchez. En el culto de la tarde nos estará compartiendo más alabanzas y así es que tenemos mucha bendición. Aleluya. En esta hora, para mí y también para la congregación de aquí de Riobamba Central es una gran bendición contar ya con el respaldo, la presencia virtual de nuestro querido pastor y amigo David Alomía. Aleluya. Muchos recuerdos, mucha consideración, mucho respeto hay aquí en Ecuador para nuestro pastor, porque Dios siempre le ha sabido usar y le usa grandemente. Aleluya. A manera de testimonio, aproximadamente en el año 96, el pastor vino a predicar la palabra del Señor en una convención y habló un tema muy bonito, el Valle de los Huesos Secos, donde el Señor me bautizó con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, para la iglesia del Ecuador también, para mucha juventud, Dios ha traído bendición a través del siervo, el pastor David Alomía. Le damos la más cordial bienvenida a esta confraternidad. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestro pastor David Alomía, él tendrá sus palabras, sus saludos y también nos va a predicar la bendita palabra del Señor. Querido pastor David, bienvenido una vez más. Aleluya, y aquí estamos todos listos para escuchar la santa palabra del Señor. Mi pastor, aleluya, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano. Mucho gusto, hermano Arturo. Me da gusto saludarle en esta mañana. Saludar también a los líderes, a la Junta del Ecuador, a todos los santos que están conectados, su familia. Y qué bueno poder compartir con ustedes, saludarles desde la distancia y qué bueno compartir la palabra de Dios. De verdad, es un gusto y creo que Dios ha sido bueno. Saludos para todos en el nombre del Señor, su equipo de trabajo también. Y para todos, un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Bueno, antes de Dios, antes de predicar, tengo a un grupo de alabanza aquí que vamos a entonar unas 2 alabanzas y posteriormente continuamos con la predicación en el nombre del Señor. Entonces voy a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 35. Me asignaron un tema y es las 12 piedras del altar. Pastor Arturo, de todas maneras, gracias por la confianza. Y me saluda a todos los hermanos que debido a esta plataforma virtual por alguna razón no se han conectado, pero a los otros que no se conectan me los saluda en el nombre del Señor. Entonces voy a leer la palabra de Dios en este momento que dice primer libro de Reyes capítulo 18, verso 30 al 35. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría
alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Vamos a tener una palabra de oración y posteriormente, terminada la oración, invito al grupo que está aquí a mi izquierda que por favor entonemos 2 alabanzas para honrar al Señor. Y si usted se la sabe allá donde está, puede cantarlas con nosotros también. Padre del cielo, te damos gracias esta mañana y te pedimos la bendición para todos los hermanos de Riobamba, Ecuador. Que sea usted extendiendo su mano, bendiciéndoles, ayudándoles y dándonos sabiduría y entendimiento y enriqueciendo nuestra vida espiritual para honra y gloria de tu nombre. De manera, Señor, que aquí estamos en esta mañana dándote honra, gloria y honor. Que la palabra, Señor, sea bendición para todos los presentes en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Rey. Vamos a adorar 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 al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en su nombre hay poder. Y en su nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Vamos a orar al Rey. Vamos a orar al Rey. Vamos todos a orar al Rey. Vamos a adorar 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 al Rey. Toda rodilla, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Tienes el nombre. Ay, tienes el nombre. Ay, y es el nombre Jesús. Y es el nombre Jesús. Jesús, 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 Jesús.
el argumento para nunca volver atrás. Tengo gratos recuerdos grabados en mi corazón. Por esos motivos yo sé que no volveré atrás. Y aunque vengan las tormentas, estoy confiado que nada, nada me detendrá. El camino es hacia adelante y aunque me venga el gigante, mi victoria segura porque conmigo está el más grande. Y aún estoy aquí, no porque sea muy fuerte, sino por tu poder. Tengo un secreto en Cristo que en sus alturas me hace andar. Es saber olvidarte y ante el mundo de pie. Aunque vengan las tormentas, ese no puede derribar mi fe. Estoy confiado que nada, nada me detendrá. El camino es hacia adelante y aunque me enfrente al gigante, mi victoria es segura porque conmigo está el más grande. Y aunque vengan las tormentas, desde no puedo derribar mi fe. Estoy confiado que nada, nada me detendrá. El camino es hacia adelante y aunque me enfrente al gigante, mi victoria es segura porque conmigo está el más grande. Mi victoria es segura porque conmigo está el más grande. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos entonces a oír la palabra de Dios. Por ahí estaba viendo al hermano Emanuel, el salmista. Me da gusto saludarle también. Bueno, el tema que me han asignado es las 12 piedras del altar. Bueno, hemos leído el pasaje y este era un momento bastante crítico que estaba viviendo la nación de Israel, tanto como política y sobre todo espiritualmente hablando. Era un momento de crisis político y también una crisis espiritual. Hablo político porque ya se había dado la división del reino. Ahora, ¿por qué un momento crítico tanto político como espiritual? El gobernante, el monarca, era impío en extremo, junto con su malvada esposa. Estamos hablando del rey Acab y de su esposa Jezabel, los cuales influyeron de manera negativa para que el pueblo abandonara el pacto. Derribaron los altares donde se rendía adoración al Señor y también mataron a espada a los profetas. En este momento histórico de sincretismo religioso, cuando hablamos de sincretismo es que querían mezclar
tanto el culto de Jehová y el de Baal, era un momento histórico de sincretismo religioso y donde la fe en el Dios de Israel estaba amenazada por la adoración del culto a Baal y otras divinidades. Es entonces cuando aparece el profeta Elías, a quien el Señor levanta para que intervenga y trate de llamar la atención del pueblo y que el pueblo vuelva la mirada uniéndose al pacto de su Dios, que si bien políticamente estaban divididos, no debería ser en relación de la fe en el único Dios. Porque se habían dividido políticamente, pero ellos como pueblo, como nación, deberían de mantener su fe intacta en el Dios único. Sin embargo, la influencia del rey, la influencia del líder, la influencia de la familia real, habían llevado al pueblo a una crisis tremenda. Y por eso Dios levantó a este hombre Elías. Ahora, el altar estaba en ruinas. Los adoradores de Baal habían derrumbado el altar del Señor, lo que constituía una amenaza que tiene como finalidad, escuche bien esta palabra, derribar el altar por parte de los adoradores de Baal. Estaban amenazando y el propósito era borrar de la mente del pueblo al Dios de Israel. Es decir, ese otro culto pretendía era borrar de la mente al Dios de Israel. Este ha sido siempre el deseo del príncipe de las tinieblas, borrar de nuestra mente la fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Ahora bien, el estado del altar nos da la sensación de abandono, nos da la sensación de descuido, nos da la sensación de rechazo a el único ser que lo único que hace es bendecirnos en todos los aspectos de la vida. Y ese estado del altar es el reflejo de la condición espiritual de nuestra relación con Dios. Porque si el altar estaba arruinado, te está dando un mensaje que las otras cosas no están marchando bien. Aleluya. La relación con Dios no estaba bien. Su condición espiritual no estaba bien. No había adoración. No había culto racional. Si el altar estaba derribado, no había culto racional. Si el altar está derribado, no hay oración y o devoción, entre otros. Pero lo más trágico es que no hay presencia de Dios, porque el altar, que es un lugar de encuentro, estaba arruinado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la actitud del altar decía mucho. El principio de la restauración es el reconocimiento. El reconocimiento. Y es precisamente lo que les quiere enseñar el profeta Elías, quien al invitarlos a acercarse a él, lo primero que hace este varón de Dios es arreglar o poner en orden el altar que estaba destruido, y toma además 12 piedras. Y el profeta Elías le dice: hey, acérquense a mí. Después que los profetas de Baal habían realizado su culto y que no había habido respuesta, ahora el profeta Elías llama a la gente para que se acerquen a él, para que contemplen. Y el profeta Elías dice: acérquense a mí. Y hermano, lo que él hace es arreglar. Por eso dije que el principio de la restauración es el reconocimiento. El hecho de que Elías se dirija al altar es como que dijera: mire, señores, no podrá haber fuego
si el altar está arruinado. No podrá haber devoción si no arreglamos el altar. Aquí hay que empezar en reconocer que el altar está en unas condiciones no buenas. Entonces vamos a arreglar el altar. Acérquense a mí. Así que él toma 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. El número 12 está relacionado con la nación de Israel como tal. Está relacionado con la unidad nacional. Pero también el que tomara 12 piedras es para decir que había un problema de crisis en la nación como tal, en la relación con Dios, y que de todas maneras ahora él debería de saber que Israel debería de estar unido en su fe. Por eso él llama y los hace acercar y toma 12 piedras, y cada piedra está representando a una tribu de Israel. Y el levantar las piedras era una práctica que tenía fines memoriales, es decir, para las próximas generaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Las piedras quedaban como un monumento, y entonces era un testimonio para las generaciones venideras, como fue el caso de Josué, cuando se mandó a sacar 12 piedras del río, cuando pasaba el arca y el río se secó, y levantó un monumento de 12 piedras, un altar, para recordarle a las generaciones venideras que algo glorioso había ocurrido en ese lugar. Aunque esas piedras iban a recordar lo sucedido, en este caso, lo que Elías quería mostrarle era que debería de haber una unidad en la fe de la nación, que esa nación había sido origen del único Dios, que el Dios de pactos había hablado con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que no era otro Dios el que había llamado a ellos para formar de ellos una nación, que ese Dios los había sacado de tierra de servidumbre con mano fuerte. Pero recuerde, hermano, que me estás escuchando, que el pueblo estaba en una crisis, que el pueblo estaba, la fe de ellos estaba viéndose amenazada. Había incursionado otras divinidades, pero ahí está el hombre de Dios, que en medio de tanta apostasía, que en medio de tanta deploración, que en medio de tanto pecado, de tanta inmoralidad, ahí está un hombre que está al lado de Dios y quiere otra vez hacer volver al pueblo a su fe en Dios. Tengo un subtítulo aquí que se llama Mi Dios es el Señor. ¿Por qué este término o este subtítulo? Porque es lo que significa Elías, quien les había planteado el desafío. Elías significa mi Dios es el Señor, porque Dios le colocaba nombres a las personas que los asociaba con su carácter y con su propósito. Y ahí estaba este Elías, mi Dios es el Señor, quien le había dado un desafío. Y el desafío era: y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. De manera que esto era un esfuerzo a grande escala por salvar del naufragio la fe en el Señor. Hermano, es que a veces leemos y que cayó el fuego, y claro, pero el problema era más de fondo. El problema era que había una crisis y que el enemigo estaba tratando de desenraizar del corazón de ellos la fe en el Dios verdadero, la fe en Jehová de los ejércitos. Quería desarraigar la fe en ese Dios que los había sacado de una tierra de esclavitud y los había traído a una tierra de la promesa. De manera que Elías estaba con ánimo de salvar que la fe no naufragara. Como también Elías, aparte de salvaguardar la fe, también Elías quería salvaguardar la adoración en el único Dios verdadero. Antes se había presentado un fuerte altercado con el rey Acab, que pretendió amedrentar al profeta, haciéndole creer que Elías era el culpable de la calamidad que estaba viviendo el pueblo.
¿Por qué? Porque cuando una persona está en pecado, le echa la culpa a otro. Entonces el rey no quería aceptar su condición. Elías era el culpable porque Dios había cerrado los cielos. Pero Elías le responde que el verdadero culpable era él mismo por las prácticas de idolatría en la familia real. Es entonces cuando se le hace la propuesta y Elías le plantea ese desafío para que el rey convoque la asamblea, una asamblea pública en cuya presencia de la asamblea iba a decidirse de una manera solemne quién tenía la razón. En esa asamblea se iba a definir quién era el Dios verdadero. En esa asamblea iba a suceder algo extraordinario, donde la fe se iba a salvar, donde la creencia en el único Dios iba a afirmarse en medio de la nación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Elías le dice al rey: hey rey, ¿por qué no hacemos una cosa? Voy a plantearte un desafío, porque si tú tienes unos profetas y estás convencido de que ellos tienen al Dios verdadero, que es Baal, yo tengo al Dios verdadero, que es el Señor. Aquí no hay dos verdades. Vamos a ver quién tiene la razón. Y cuando Elías le hace la propuesta al rey, el rey exactamente conviene en aceptar el desafío. Listo. Y el rey convocó a toda una nación, todo un pueblo en el Monte Carmelo, donde tú ya sabes. Entonces, hermanos, algo estaba por suceder. Aleluya. Y repito, esto es más trascendental que solo ver el fuego caer en el altar. Es que el problema era que internamente esta nación tenía un problema y estaban en apostasía. Aleluya. De manera que algo estaba por suceder y una divinidad estaba a punto de sufrir una tremenda derrota. Y claro, no podemos dudar, pues los profetas de Baal estuvieron clamando como por espacio de 6 horas sin obtener respuesta. El asunto era: ¿qué divinidad descenderá a la tierra y consumiría de forma visible el sacrificio? Ese era el desafío. ¿Cuál de las divinidades a la tierra? Y vamos a ver de una manera física y visible que consuma el sacrificio. Y como era de esperarse, Baal nunca apareció. Oh, me gusta esto. Porque la actitud que había en estos hombres de Baal es que ellos esperaban que Baal apareciera y encendiera el holocausto, pero Baal nunca apareció. Y escúchame esto: dejando en vergüenza a sus seguidores, quienes hacían derroche de algarabía de manera frenética. Ellos se sajaban, se flagelaban y hacían grotescas flagelaciones, danzaban alrededor del altar, porque con esas acciones, y aquí quiero que tú me escuches bien, porque con estas acciones los seguidores de Baal pretendían obligar a su divinidad, oiga bien, para que de alguna manera apareciera. Ellos estaban preocupados por la forma y no por la esencia. Ellos gritaban, saltaban y brincaban. Hoy tenemos algunos movimientos que ellos quieren que el fuego arda en sus altares e imitan una cantidad de cosas. Pero esta iglesia debe tener la convicción que el Dios de no se mueve por las formas, porque ellos se guiaban por las formas, gritaban, dando a entender que por el hecho de ellos hacer lo que estaban haciendo, Baal se iba a ver obligado a aparecer. Pero se preocuparon por la forma y no por la esencia. Pero precisamente fue lo que hizo Elías. Elías se ocupó de la esencia, no de la forma. Y ahí es donde usted debe de aprender que una cosa es la forma y otra cosa es la esencia. El Dios de esta iglesia no se mueve porque tú y yo querramos. Hay razones por las cuales Él se mueve, porque Él es soberano.
Y aquí viene algo. Y el fuego cayó. La verdad es opuesta a la mentira. Y no hay dos verdades. Solo existe una única verdad absoluta. Por lo tanto, el verdadero Señor descendió como un rayo, aleluya, en un destello de fuego y consumió el sacrificio de Elías. Cayó porque Elías levantó su mirada al cielo y Elías no hizo ninguna acción, ninguna forma. Sencillamente se dio cuenta que había un Dios de esencia y que solamente con clamarle a él para que Dios actuara. En el caso de los de Baal, actuaron ellos, se valieron de la forma, no de la esencia. Pero aquí hay un hombre que se vale de la esencia y sabía que el que iba a hacer las cosas era Dios, no Elías. Ese es el problema de muchos líderes, es el problema del fracaso de muchas organizaciones, de muchos templos, que la gente cree que son ellos los que van a hacer que el fuego caiga. Algunos creen que Dios se va a someter a la voluntad de ellos, cuando el Dios de esta iglesia no lo controla nadie. Dios tiene el control de todo. Dios es el que manda, Dios es el que gobierna, Dios es absoluto, aleluya, y nadie lo puede mover a él. Y Elías entendió eso, y Elías pidió. Y mire que lo que Elías hace es: Jehová, por mandato tuyo, he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová. Y hermano, tú puedes leer que cayó fuego, pero vino como un destello fuerte del cielo e hizo algo. Y cuando cayó el fuego del cielo, dice la Biblia que la gente quedó boquiabierta. Se tiraron al suelo y empezaron a gritar al ver el tremendo milagro que los dejó convencidos. Y ellos empezaron a gritar: el Señor es Dios, el Dios verdadero. El Señor es Dios, el Dios verdadero. Y es precisamente esto lo que sucede cuando arreglamos el altar con las piedras respectivas, para que el fuego del Señor caiga nuevamente. Porque ese fuego cayó. ¿Y sabes qué hizo el fuego? Consumiendo y lamiendo, porque dice que se consumió el holocausto, consumió la leña y lamió aún el agua y quedó seco. Y trajo como resultado, aquí viene, que es donde me gusta, porque hermanos, cuando el fuego cayó, trajo como resultado revelación, porque el pueblo volvió a conocer que solo hay un Dios, aleluya, que no hay más Dios que Jehová. Por eso es necesario el fuego, por eso es necesario que caiga el fuego en el altar, pero hay que arreglar el altar, aleluya, con las piedras respectivas. Cuando el fuego cae, entonces hay revelación. Hay gente que a veces no sabe quién es Jesucristo, pero esta mañana Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú no tienes revelación y no sabes quién es Jesucristo, tienes que arreglar el altar. También cuando el fuego cae, hay convicción. La convicción tiene que ver con esa seguridad, con estar seguro. Cuando el fuego cayó, hubo gozo, aleluya. Cuando el fuego cayó, hubo alegría. Cuando el fuego cayó en el altar, se produjo la verdadera adoración. Aleluya. Porque la Biblia dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mira que cuando el fuego cae, se produce una verdadera adoración, se produce una verdadera revelación. Y como decía ahora, algunos movimientos, algunos líderes, si quieres fracasar, si quieres que las cosas no salgan adelante, empieza a hacer las cosas por tus propios medios. Los grandes fracasos, algunas organizaciones han llegado a clausurarse, a terminarse, porque ellos se creyeron dueños, amos y señores. Pero resulta que esto tiene un solo dueño. Esto no tiene dos dueños, tiene un solo dueño y tiene un solo Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el fuego cayó y vino la revelación.
Si en esta mañana hay alguien confundido, necesita arreglar el altar. Necesita una verdadera adoración cuando el fuego cae. Aleluya. Hay muchos que desean ver que el fuego descienda sobre sus altares, pero ellos quieren que el fuego caiga sobre sus altares, pero no quieren un compromiso con Dios. No quieren comprometerse con el Señor. Si tú quieres ver que el fuego caiga, comprométete con Dios. Adquiere un compromiso con el Señor. Y para que esto suceda, se deben colocar las piedras en el altar. Tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber un volverse a Dios. Voy a abrir un paréntesis. El mundo hoy está asustado. Muchos creyentes también han estado en un caos, en una zozobra, en una incertidumbre. Ellos están desesperados. Algunos tienen la esperanza en una vacuna, no sé de dónde ha de venir. Algunos están medrosos. Y claro, yo no estoy diciendo que no tomes los cuidados necesarios, porque todos tomamos los cuidados necesarios. Pero te voy a decir algo, hermano, que me estás escuchando. Esta iglesia, la vida de esta iglesia, no depende de nadie. La vida tuya y mía está en las manos de Jesucristo. Aleluya. Tú no puedes tener, no te dejes engañar, que la esperanza está en una vacuna que viene de donde no sé dónde. La esperanza de esta iglesia está en el Dios verdadero. O creemos en Dios o no creemos en Dios, pero Dios es real, porque no fue en vano que descendió fuego del cielo sobre el altar. Cuando ellos vieron que ese fuego cayó del altar, ellos adoraron a Dios, y el mundo está en incertidumbre. Algunos han pensado en quitarse la vida. Es triste que aún algunos hermanos también han pensado en quitarse la vida, en suicidarse. Pero yo no creo que a ti te esté pasando eso, porque o crees en Dios o no crees en Dios, o hay un problema en el altar. Porque si una persona se quita la vida, quitarse la vida te convierte en un homicida, y los homicidas no van al cielo. Pero en esta mañana vamos a arreglar el altar. Vamos a coger las piedras para anexarlas al altar, porque necesitamos que el fuego vuelva a descender, pero tiene que haber compromiso. Aleluya. Tiene que haber compromisos. Y hay que levantar nuevamente nuestro altar. Porque allí es donde está el asunto. Elías dijo al pueblo, vengan a mí. Y lo primero que él hace, él no pide fuego. Él lo que pide es arreglar el altar. Arreglar el altar es llevarte a reconocimiento. Arreglar el altar es que tú te vuelvas a Dios y reconozcas que has fallado. Es reconocer que hay un deterioro, es reconocer que algo se ha quebrado en nuestra vida. Pero entonces vamos a levantar nuevamente el altar. Y cuando empecemos a levantar el altar, ¿qué va a suceder, amado hermano? Estamos preparándolo para que el Señor actúe milagrosamente, dejándonos ver su gloria. Porque arreglar el altar es como decirle, Señor, aquí estamos preparando tu altar. Aquí lo estamos organizando para que otra vez tu gloria sea vista. Algunos quieren ver la gloria, pero sin compromiso, y no quieren arreglar el altar. Pero esta mañana vamos a organizar las piedras. Y cuando esto suceda, cuando el altar esté arreglado, cuando el altar lo hayamos preparado, saldrá de una manera espontánea dentro de nuestro interior adoración y alabanza, porque si el altar está arreglado, de seguro que la gloria de Dios va a descender sobre el altar. Porque dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente que cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Y adoraron a Dios y la gloria de Dios cayó y hubo revelación. Aleluya. Pastor David, ¿y cómo vamos a arreglar el altar? ¿Cuáles son las piedras que hay que colocar en mi altar para ver la gloria de Dios? Aquí entramos. Es hora de levantar las piedras para ver la gloria de Dios. Y una de esas piedras es la oración. La oración debe ocupar un puesto prominente en la vida nuestra.
Porque los cristianos quieren que las cosas se den mecánicamente, automáticamente. Ellos quieren ver gloria, pero sin compromiso. Ellos quieren ver la gloria de Dios, pero sin oración. La oración nos comunica con Dios. La oración me lleva a una relación íntima con Dios. La oración es el diálogo que yo tengo con Dios. Si no hay oración, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, no hay acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Empieza a levantar esa piedra de oración. Hay que levantar la piedra de la consagración. Estamos ordenando el altar. La piedra de la consagración, porque hay muchos cristianos que se llaman hoy cristianos, pero no son consagrados. La consagración es estar aparte, separado para Él. Hay que levantar la piedra del temor de Dios, porque hoy muchas personas quieren vivir de cualquier manera, pero ellos no tienen temor de Dios. Pastor, ¿a qué se refiere el temor de Dios? El temor de Dios se refiere al respeto a Dios, a la reverencia a Dios. De manera, hermano querido, que si tú has perdido reverencia es porque te falta una piedra en tu altar. Aleluya. La otra piedra que hay que colocar es la piedra de la adoración. La adoración me lleva a reconocer quién es Dios. Lo adoramos por lo que Él es. Aleluya. Los de Baal habían perdido conciencia. Mira, es algo relacionado. Los de Baal, los seguidores de Baal, estaban adorando otra divinidad y se habían olvidado del Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la adoración tiene que ver con reconocimiento. Lo adoramos a Él por lo grande que es Él. Elías adoraba a Dios. Y cuando un cristiano no adora a Dios, no sabe quién es Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando conoces su grandeza, tú lo adoras, tú lo valoras, tú te rindes a Él incondicionalmente. Hay que levantar la piedra de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Entonces, si quieres ver al Señor, vamos a levantar esa piedra. Vamos a levantar en ese altar. Hay que levantar la piedra de la comunión, los unos con los otros. Y te seguiría hablando de una cantidad de elementos. Y cuando esto esté en el altar esté organizado, ¿qué va a suceder? Entonces la gloria de Dios se va a dejar ver. La gloria de Dios va a caer sobre la vida tuya. Vas a ver la gloria de Dios de allá desde tus entrañas. Se va a desprender una alegría, se va a desprender un gozo, porque hermano, cuando Dios se manifiesta, el pueblo se mueve. Cuando Dios se manifiesta, el pueblo actúa. Porque Dios no es un ser estático, Dios es un ser de acción. Por eso Dios no le dijo al pueblo, adoren. No, sencillamente Dios hizo el milagro y espontáneamente brotó de adentro una alabanza y adoración. Si tú y yo arreglamos el altar, espontáneamente de allá de lo profundo de nuestro ser va a exhalar un grito de alegría y de victoria. El Señor es el Dios verdadero. Vamos a levantar esas piedras. Algunos hoy están imitando, y uno ve una cantidad de cosas por las redes sociales que lo dejan a uno sorprendido de algunas actitudes, de algunos comportamientos, de algunos que se llaman iglesia, pero no es la adoración al verdadero Dios. Pero esta mañana estoy frente a un grupo de hermanos que saben quién es el verdadero Dios. Estoy frente a un grupo de hermanos que ya están cargando las piedras del altar. Mira, hermanos, aquí en la iglesia donde pastoreo en Antonio Nariño, la hermana Liliana Casquete, cuando recién comenzó esto el confinamiento por la problemática que vive el mundo, a los pocos días ella estaba haciendo en su casa, estaba haciendo el altar familiar, y estando haciendo el altar familiar, luego me envía un video donde me muestra a su niño como de 7, 6, 8 años, qué sé yo, que fue lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según el Espíritu le da que habla. Y me dio alegría, porque si no está confinada, si no tiene esa profundidad, en ese encierro, en esa intimidad con Dios, entonces no hubiera caído el fuego sobre el altar de la vida de este niño. Pero, oh, gloria a Dios, el fuego cayó y volvió a darle
gloria a Dios. Ella estaba feliz, mi amado hermano. Yo sé que allá donde tú estás, en esta plataforma virtual, el Dios de esta iglesia está ahí contigo. De manera que dale la gloria a Dios. Organiza tu altar y el fuego de Dios no se dejará esperar. El fuego cae porque cae. Aquí estoy sintiendo la presencia de Dios. De manera, hermano, que esta mañana es una mañana de victoria. Vamos entonces a darle la gloria al Señor. Esta mañana vamos a darle la honra de vida a su nombre. Y hermano, organiza el altar y la gloria de Dios amanecerá sobre ti, amado hermano. Hermano querido, que el Señor te bendiga de una manera poderosa, pastor. Pastor Arturo, que Dios le bendiga a usted, la congregación, todos los santos que están conectados. Y hermano, arreglemos nuestro altar. Pastor, ¿qué hacemos en este confinamiento? Dios ha permitido todo esto para que la iglesia también reflexione y entremos en intimidad con Dios. Que la paz de Dios gobierne sus corazones de una manera extraordinaria. Pastor, Dios le bendiga a usted y toda su familia. Amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su nombre